Gracias. Tiene la palabra el senador Naidenov. Muchas gracias. Formular dos preguntas para el señor jefe de gabinete. La primera tiene que ver con el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y Consumos Indebidos de Drogas. En el año 2009, este Congreso de la Nación sanciona la Ley 26.586, que establece justamente la instrumentación de mecanismos de prevención para las adicciones y el consumo indebido, y es una ley muy completa porque fija como parámetros que en todos los niveles educativos se deben establecer equipos interdisciplinarios para que en las escuelas, en los colegios, se trabaje con mucha convicción, con mucha formación para el sector docente y no docente en la materia de prevención de adicciones y fundamentalmente el consumo de drogas. Pero no solamente es una ley que queda en el ámbito educativo, sino que es una ley que la aprobamos, que tenía como propósito central formar y educar en valores a nuestros jóvenes, y establecía con muy buen criterio que ese equipo interdisciplinario debía interactuar con otras instituciones de la sociedad y fundamentalmente con las familias, que yo creo que el eje central pasa por ahí, es decir, no únicamente la educación que te pueda formar en valores y que pueda hacer un seguimiento sobre lo que significan las adicciones y el flagelo de la droga, sino un seguimiento en el mano a mano con las familias. Pues bien, esa ley, la 26.586, establecía concretamente una partida presupuestaria para que este Congreso apruebe y el Ministerio de Educación la destine a los efectos de su propia implementación. Yo he preguntado al jefe de gabinete sobre cuál es el nivel de ejecución de las partidas presupuestarias que se asignaron con este programa, y la jefatura de gabinete no ha dado ninguna respuesta. De lo que he verificado en los últimos años, desde la sanción de la ley, no existe acompañamiento en el presupuesto de ninguna partida que instrumente este plan. Y creo que esta es una grave falencia, porque esta es una herramienta muy potente que la tenemos a mano y que nos sirve muchísimo, fundamentalmente porque hoy los primeros pasos con las adicciones, y los expresan los propios docentes, se dan a los 10, 11 o 12 años, arrancan con el pegamento y terminan con otro tipo de drogas duras con el paso del tiempo. Ahora, lo paradójico de esto es que lo que yo transmito, presidente, nos expresan los docentes, y los propios docentes desconocen de la existencia de esta ley 26.586 y que este Congreso debería aprobar, o el Poder Ejecutivo reasignar fondos para dar cumplimiento a una ley de estas características. Entonces, mi pregunta es, por lo que he verificado de este presupuesto, de este ejercicio, de este presupuesto, de lo que se ha dictaminado, no existe partida tendiente a dar cumplimiento con la ley 26.586. Y repito, es un programa nacional de prevención, es un programa nacional de educación con respecto a las adicciones y al uso ilegal de drogas. Entonces, si no está previsto y si no se ha aplicado, en primer lugar, me parece que es la falta de decisión política del gobierno, de contar con un instrumento que fue trabajado, que fue discutido, que se acompañó por unanimidad y que desde el 2009 hasta el presente, hoy, no contamos en los ámbitos educativos con una herramienta que la podemos utilizar y que sirve de mucho para interactuar los educadores con la propia familia, y el Poder Ejecutivo miró a los costados. Como está en la propia ley la facultad de reasignar partidas presupuestarias, y esa atribución la tiene la jefatura de gabinete, mi pregunta se orienta a que la jefatura de gabinete inste justamente ante la omisión de no cumplir con la ley en el nuevo presupuesto que fue enviado, a que se contemple la implementación de manera urgente. Repito, esto surge de una reunión, para explicarlo cómo surge, es decir, yo tuve una reunión con docentes que se han dado en el ámbito de mi provincia, explicándome cuáles son los inconvenientes. Bueno, cuando vengo con esta idea de tratar de establecer algunos parámetros en materia de formación y educación, nos encontramos con que desde el 2009 tenemos una ley que no se la pone en vigencia. Y creo que es una muy buena herramienta, que en materia de flagelo de las adicciones es una cuestión interdisciplinaria,
Está la contención, están los centros de rehabilitación, que algo se ha avanzado en ese sentido con una ley que sancionamos hace poco tiempo. Hay otro tema que tiene que ver con la seguridad, narcotráfico, con otra esfera. Pero en materia de contención, el gobierno está en falta, así que sugiero, presidente, que en el marco de la reasignación de partidas se contemple y se cumpla con este plan, porque hasta el día de la fecha este plan no se lo está cumpliendo y nosotros lo sancionamos. Esa es la primera pregunta y que tiende, reitero, a una preocupación que surge de los docentes y los docentes desconocían la existencia de este programa. La segunda pregunta. Yo solicité información acerca de la reactivación del ferrocarril Belgrano-Cargas. Creo que fue la pregunta, no sé si fue la pregunta 202 o la 212, 211, la 211, que formulé al jefe de gabinete, para saber si efectivamente el Gobierno Nacional contemplaba la posibilidad de efectivizar algún tipo de inversiones para completar la traza que puede unir a la provincia de Formosa, concretamente la ciudad de Formosa y a la provincia, con Laguna Limpia en la provincia del Chaco. La jefatura de gabinete me responde que el plan de reactivación de trenes de argentinos, bueno, se proyectó sobre la traza de ramales ya existentes y que se estudiará la viabilidad de recuperación, los ramales secundarios, nuevas trazas, con posterioridad. Miren, yo quiero un poco, explicar de qué se trata y la importancia que tiene para Formosa completar este tramo. Allá por el año 1949, cuando se nacionalizan justamente el ferrocarril, y nace el Belgrano Cargas, el ramal C25, que es un ramal que comprende a la provincia y que debía interconectar o comunicar a la provincia de Formosa con el Chaco, por una hipótesis de eventual conflicto con la República de Paraguay y eventualmente con Brasil, hay un anillo que no se lo completó, que es de 100, 130, 140 o 150 kilómetros, que están desde Formosa capital hasta Laguna Limpia en la provincia del Chaco. Es una hipótesis, primero, fue una hipótesis. Pasaron los años, lógicamente esto nunca se llevó a cabo, y fíjese, usted que conoce y conoce mejor que nadie, porque conoce Formosa y, bueno, su propia provincia, fíjese de lo que estamos hablando. Este es el mapa que une, acá está la provincia de Formosa y este es la traza del Belgrano Cargas. Nosotros hoy, desde Formosa, para sacar la producción, la industria de la madera, algodón, o eventualmente ganado en pie, por el Belgrano Cargas, si nosotros lo tenemos que utilizar, tenemos que hacer todo este recorrido. Desde el extremo, acá desde Formosa capital, tenemos que pasar por Jujuy, por Salta, por Tucumán, por Santiago, para terminar en este mapita con todo este recorrido al puerto de Rosario o al puerto de Buenos Aires. Fíjese, para llegar a Barranqueras, si deberíamos utilizar el Belgrano Cargas, la traza sería esta. Estando a 100 y pico de kilómetros, hacer prácticamente 800, 1000 y pico de kilómetros para llegar a Barranqueras, que es otro puerto de interés. Si nosotros completamos una traza de 130 kilómetros, acá está Formosa y acá está Laguna Limpia. Con esta traza, nosotros desde Formosa nos ahorramos miles de kilómetros para transportar la producción primaria, para fortalecer y potenciar la radicación de industrias. Yo se lo voy a dejar el mapa, presidente, porque... Te hago una observación. Sí. Laguna Limpia, no sé cuál es el entramado que estás planteando, porque Laguna Limpia antes tenía una interconexión de carácter ferroviario con una vía de un sistema ferroviario de trocha angosta, que era precisamente de don Hortensio Quijano. Iba Lapachito, Laguna Limpia, Zapallar, digamos. Sí, General San Martín, sí, claro. sí. Entonces, por allí es muy importante hacer análisis correspondiente de Formosa directamente a unir, porque ahí el tema central es el entramado de cómo uno integra el C12, el C3, el C6, sí, el C y el C25. Esta es la verdad, digamos. Entonces, nosotros tenemos ahora este acuerdo que se hizo con la República Popular China en materia de financiamiento para el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas tiene una serie de metas de corto plazo, o mejor dicho, es un sistema de inversión de carácter plurianual por 4 años,
1.511 kilómetros de reparación integral, 321 que son 1.121 kilómetros de desmonte y desmalezamiento de vía, 2.209 de reparación. Se plantea la reparación de 65 puentes, 70 pasos a nivel, y a su vez tiene una particularidad que es la inclusión de la adquisición de 100 locomotoras nuevas y 3.500 vagones y la reparación de otros tantos. Entonces ahí lo que me parece que es importante es ver cómo incorporar un sistema de interconexión directa y a su vez también ver la estrategia que tiene la República Hermana de Paraguay con nosotros, por una razón muy sencilla. Porque nosotros tenemos el corredor bioceánico norte y la posibilidad de unir desde Paranaguá, pasando por Rivas do Río Pardo en Campo Grande, interconectando todo el sistema con Paraguay y ahí un sistema puente ferroviario sobre el río Paraguay con el objeto de unir Puerto de Formosa y Formosa con el sistema de integración de esta articulación de la interconexión Ñembucú, Bermejo y ahí parte de Formosa también y parte de Chaco, para llegar al uso del puerto de Formosa, fluvial, puerto Pilar, Paraguay, puerto Las Palmas, que estamos en proceso de licitación para la construcción, puerto de Barranqueras, y en virtud de eso, sí, está bien. Claro, se podría fortalecer la hidrovía Paraná-Paraguay, porque ahí el tema central es que la hidrovía Paraná-Paraguay hoy tiene aproximadamente 100 millones de toneladas de cereales en comercialización. La perspectiva final es integrando Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, son 230 millones de toneladas para comercializar. Entonces, es muy bueno integrar el sistema de transporte de cargas automotor, ferroviario y también fluvial y marítimo. Bueno, lo que le quiero decir, a ver, sí, para aportar en esto. Me queda claro el tema. Sí. Pero sí. ¿Por qué es importante? A ver, yo entiendo y me parece muy bien. Lo que no va a pasar es por Laguna Limpia. Bueno, está bien, puede ser en otro tramo, por San Martín, puede ser Barranqueras, no serán 150, serán 170 kilómetros. Lo que digo es que nos ahorramos miles de kilómetros. Y esto está a mano. Ahora, lo que a mí me parece, haciendo un seguimiento de las inversiones, está bien usted, me parece muy bien las inversiones de Belgrano Cargas, porque esto va a arrancar justamente, las primeras inversiones arrancan en el Chaco. Usted ha hecho un anuncio de las palabras, dice, de Capitaniche en el Diario Norte, posteriores a la reunión de gabinete que encabezó junto a Juan Carlos Basilés Ivanov el pasado viernes, se desprende un anuncio relevante para la provincia. El primer tramo, que se ejecutará con el desembolso de fondos provenientes de China, será el que vincula a Viateray con Barranqueras. Bueno, según precisó el jefe de gabinete, con el financiamiento de la República Popular China por 2.099 millones de dólares se ejecutará una primera etapa, 627 kilómetros, De Así 1.511. Está bien, así dijo también que la provincia tendrá hacia 2016 todas las vías nuevas y se incorporarán además 100 locomotoras y 3.500 vagones nuevos. A ver, digo, me parece muy bien, digamos, que el Chaco logre como primer tramo de semejante inversión, pero digo, nosotros en Formosa tenemos un dicho un poco bastante vulgar, pero el angurriento muere despachado, presidente. A ver, estamos hablando de 170 kilómetros y todo va para el Chaco, 2.079 millones, únicamente el Belgrano Cargo, terminan con vagones nuevos, locomotores nuevas en el Chaco y nosotros estamos... Gasoducto fíjense, del Norte, primera etapa, no, Formosa, olvídese, yo estoy hablando del Belgrano Formosa, Cargo, no. Financiamiento del Banco Interamericano. A ver, por favor. Senador, termine, así después el jefe le responde. Presidente, mire, es muy sencillo. Para nosotros, para Formosa, esto es trascendente. Yo también creo que es importante para el Chaco los anuncios del gobernador y el gobernador en uso de licencia y a cargo de la jefatura de gabinete. Me parece bárbaro y aplaudo para los chaqueños. Ahora, nosotros estamos aislados por un error geopolítico, esto estuvo contemplado. Error no. No, perdón, fue un planteo en su momento. Error no. Está bien, fue una hipótesis de conflicto que nunca se dio. Pero esto se puede enmendar. Y fíjese, todo el recorrido, el costo en materia de producción, en materia de transporte, lo que tengo que pagar. Digo, más allá de la importancia del trazado que se inicia con los 2.000 y pico de millones de dólares en el Chaco, quiero que la jefatura de gabinete por lo menos acerque y contemple esta situación. Son 100 y pico de kilómetros que nos pueden cambiar. Yo le voy a dar la palabra al jefe de gabinete para que le responda y le voy a hacer una acotación chiquitita, total no está Justiniani, para que no se enoje. Para terminar, como aporte que lo conoce el jefe de gabinete. Cuando hablamos del transporte de un tren de cargas, es decir, en un vagón se transporta el equivalente a 30 equipos, y él lo sabe. Y un vagón tiene un consumo del 25% de combustible. Entonces, esto para nosotros,
tiene un enorme significado. A mí me parece importante que el Chaco logre su aporte, renueve los ramales, vagones nuevos, perfecto. Estamos hablando de 170 kilómetros que nos pueden, miren, nos pueden cambiar la vida. Nos pueden cambiar la vida. Entonces, digo únicamente como aporte para que se contemple. Le hago solo una acotación, permítame hacérsela, y perdón por la autorreferencia. Viajamos con Néstor Kirchner en el 2003 con el plan de reivindicación de la provincia de Formosa, en el cual se incluye la parte que usted está reclamando, con lo cual está firmado con la provincia de Formosa ese dato. Un dato que yo puedo aportarle porque fui parte de esa situación. Tiene la palabra el jefe de gabinete. Son dos tramos del ramal C25. Ese es un tramo que está bien el que se está haciendo. Lo que estoy hablando es la necesidad de conectar Formosa con Chaco, presidente. Le sugiero al jefe de gabinete. Tiene la palabra el jefe de gabinete. Presidente, como verá, esto es una pelea de vecinos. Sería peor una pelea de vecinas. Tenemos en consideración este tema para el tema de la planificación de las inversiones, porque en el caso de Belgrano Cargas son dos modalidades de financiamiento. Sea a través, son 2.099 millones de dólares con la República Popular China para los 1.511 kilómetros que involucra todo el sistema del corredor y el eje estratégico NOA-NEA con la vinculación con el puerto de Rosario. Y obviamente un sistema de asociación de transporte multimodal que involucra transporte de arrime, de carga automotor, conjuntamente con el sistema ferroviario, conjuntamente con el transporte fluvial, fortaleciendo los puertos estratégicos fluviales para lograr una integración con el sistema de transporte marítimo. Eso por un lado. De manera que, como hay dos fuentes de financiamiento, Tesoro por un lado, y por el otro lado es la fuente de financiamiento de República Popular China, más otros mecanismos de financiamiento de cooperación internacional, vamos a trabajar esta hipótesis para trabajar, y como bien lo decía el presidente, esto forma parte del acta de reparación histórica y el compromiso del Estado Nacional con Formosa. La segunda cuestión respecto al tema de... Sí. La otra cuestión que me parece importante es el tema de el fortalecimiento institucional de Cedronar. Allí nosotros tenemos cerca de 40.000 millones de pesos de presupuesto asignado en la partida para el Ministerio de Educación en el transcurso de este año. Contempla desde materiales de estudio hasta programas específicos desde el punto de vista de transferencia de recursos para fortalecer el cumplimiento de metas entre el Estado Nacional y cada una de las provincias. Usted sabe que el ministro Alberto Sileoni todos los años suscribe con cada una de las jurisdicciones metas de carácter educativa, entre los cuales incluye el cumplimiento desde el punto de vista de educación transversal, dentro del esquema de educación básica, matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, con la estructura curricular correspondiente. También incluye contenidos de carácter curricular, que puede ser desde tema de consumo de estupefacientes hasta la cuestión de medio ambiente, hasta otro tipo de conocimientos adicionales como educación vial, etcétera, etcétera. Entonces, tomo las consideraciones que usted formula, pero también informo respecto al fortalecimiento institucional de Cedronar. Cedronar está trabajando en dos líneas estratégicas de acción. Una es las casas educativas terapéuticas y otra es el tema de los centros de intervención de prevención de adicciones locales, CEPLAS. Centros de Prevención de Adicciones Locales. Centro de Prevenciones Locales de Adicciones, CEPLAS. En ese sentido, ya se llevan suscritos aproximadamente, porque yo lo voy siguiendo en casi todos, son 54 convenios aproximadamente, y se establece 800 millones de pesos de ejecución con distintos grados de ejecución. Hemos podido inaugurar la primera casa educativa terapéutica en Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, pero están en proceso de ejecución otras y están en funcionamiento aún sin todas las instalaciones en otros lugares. Por lo tanto, la verdad es que así como hemos suscrito 6 convenios en Santa Fe, también lo hemos hecho en Santa Cruz, también lo hemos hecho aquí en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias argentinas. Por lo tanto, la verdad es que el abordaje tiende a cumplir la meta de casi 2.000 millones de pesos de inversión. Es un desarrollo muy interesante, el abordaje territorial, porque nosotros tenemos la perspectiva de pasar de 2.000 personas atendidas al año próximo a 18.000. Por lo tanto, también este esquema de educación transversal para la prevención del uso de estupefacientes por parte de alumnos de todo el sistema educativo también tenderá a fortalecer esto. Pero, sí, por eso. Sí, pero lo que quiero transmitir es que
el fortalecimiento institucional de Cedronar, la asignación de partidas presupuestarias, los mecanismos de complementación, va a permitir realmente una tarea muy eficaz en esta materia. Gracias, jefe de gabinete. Un comentario sobre la 26.586, artículo 9, presupuesta en Ministerio de Educación, que es la autoridad de aplicación. En el 10º autoriza al jefe de gabinete a hacer la distribución de partida. Tiene la palabra el senador De Angeli. Senador De Angeli, ¿le permite una interrupción al senador Mayans? Sí, como no, con todo gusto, estamos en democracia. Senador Mayans, tiene la palabra. Gracias a Dios que hace 30 años estamos en democracia. No, simplemente a lo que usted se refería, presidente, al acta de reparación histórica, que se firmó 3 días después que asumió el presidente Kirchner, el 28 de mayo del año 2003, ¿verdad? Prácticamente se dio cumplimiento a todo. Esto que solicita el senador Naidenov, por supuesto, forma parte del acta de reparación histórica. Lo demás, que es la Ruta 81, la Ruta 86, el sistema de interconexión, el complejo hídrico de Laguna Yema, y por supuesto todas las obras en materia de educación y también la parte de salud fueron prácticamente cumplimentadas con creces. Entonces, este tema que plantea Naidenov, como usted lo dijo, forma parte del acta de reparación y que obviamente es un tema que está planteado y me parece excelente el planteo del senador Naidenov, ¿verdad? Por supuesto estamos en eso, trabajamos juntos, como también el puente que es Asunción con Pilcomayo, que también formaba parte de ese pedido que está también en marcha para su financiamiento. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador De Angelis. Pero se me fue el hombre. Ah, lo perdí, yo no lo había visto de acá arriba. Si es tan amable el senador De Angelis, se va a esperarnos. Sí, con todo gusto, cómo no. Si están todos de acuerdo, hagamos un cuarto intermedio de 5 minutos en las bancas para esperar que venga el jefe de gabinete. Se podía haber puesto una sonda también, ¿no? Me gustaba más marrones. Bueno, después del paso técnico de la BTV del jefe de gabinete, tiene la palabra el senador De Angelis. Buenas tardes, señor ministro. Bueno, tenía varias preguntas, pero voy a hacer 3 nomás. Por ahí esas 3 son mucho más positivas que las 20 que le puedo llegar a preguntar. Ministro, ya creo que varias veces, hasta nota le he mandado, con respecto al Banco Nación y los pequeños productores. El Banco Nación ha tomado como política que porque hayan sembrado soja, no importa si es grande o es chico, le han cortado los créditos. Y la mayoría de esos pequeños productores están desfinanciados, endeudados, y muchos de ellos sembraron soja, pero también sembraron sorgo, sembraron maíz, tienen tambo o tienen ganadería. Entonces se le está midiendo con la misma vara a todos los productores y la verdad que veo que es injusto. Yo hace 6 meses creo que le planteé esto. En algún momento personalmente me dijo que lo íbamos a charlar, quedé esperando. Son 3 preguntas, pero si quiere vamos de a una a ver si me las puede responder. Las 3 sí, las 3 sí. ¿Perdón? Las 3 ponga y yo después contesto. Bueno, 2 son del sector agropecuario y otro tema educativo. Sí. Y el otro, el fondo algodonero. Mire, el fondo algodonero del 2012-2013 que no se cumple y menos ahora de 2013-2014. Y acá se aprobó una exención, no, digamos, se agrandó el presupuesto, se aumentó el presupuesto para el fondo algodonero. Entonces, yo digo, fui a Santiago del Estero, me encontré con pequeños productores algodoneros. Primero estuve en Entre Ríos, son algodoneros de subsistencia, esperando el fondo. Fui a Santiago del Estero, también pequeños productores, me reclaman lo mismo. Y el otro día estuve en su provincia,
también vinieron los muchachos y Alfredo, ¿qué podemos hacer? El fondo algodonero no llega. Entonces, esos dos temas que nos preocupan, y no estamos hablando de grandes productores, ministro, usted es un hombre que viene del sector y conoce bien, el Banco Nación se creó para fomento, para desarrollo, una de las metas del Banco Nación, y hoy la verdad que le han cortado a todos los productores. A lo mejor le dan para una camioneta nueva a una persona que no la precisa y a un pequeño productor que necesita el financiamiento para llegar a la cosecha, no lo tiene. Tiene que pagar los impuestos. Yo veo algo injusto. Y la verdad que tengo que planteárselo acá, se lo he planteado. El senador Fernández me ha dado una mano también. Le he planteado al senador Fernández con toda... Y le agradezco que se haya ocupado del tema. Yo creo que no hay mucho para especular con este tema, porque los productores necesitan la solución para ayer, no para mañana, y estar encuadrados en el Banco Nación, y a lo mejor sí sembraron soja, pero que no tienen más soja, y la verdad están en pleno desarrollo para sembrar sorgo, para sembrar alguna hectárea de soja, ya sembraron maíz, otro con el girasol, y no le pueden poner fertilizante al maíz porque no tienen dinero del Banco Nación por haber sembrado soja. Estas son las cosas que nosotros vemos injustas. Y me alegro poder estar acá para podérselo plantear. Después del tema educativo, ministro, si quiere, puedo avanzar ahí. Sí. Hay una ley que el Ejecutivo Nacional no la está cumpliendo, que es la 26206, que es el informe al Congreso de la Nación del estado de la educación en la Nación. Esa ley se creó en el 2006 y todavía acá no tenemos un informe de la educación como está en nuestro país y es una obligación del Ejecutivo darle informe al Congreso de la Nación. Por esas tres preguntas nomás, señor ministro. Sí, respecto a la ley 26.206, es una cuestión que inmediatamente notificaré al ministro de Educación, Alberto Silioni, para la remisión del informe correspondiente, porque es lo que corresponde. Respecto a fondo algodonero, nosotros hicimos la transferencia antes del 30 de septiembre, las remesas del fondo correspondiente al año anterior. Y nos comprometimos en este trimestre en hacer todas las transferencias correspondientes reunidos con los ministros de todas las provincias algodoneras. Sí, no, por eso, efectivamente, había una deuda a saldar del fondo anterior. Eso ya está, de la ley 26.060. Y nos comprometimos en este trimestre en hacer las transferencias entre octubre y noviembre de este año. Por lo tanto, vamos a verificar efectivamente las transferencias. Pero eso fue una reunión que tuvimos en la Jefatura de Gabinete de Ministros, junto al ministro de Casa Miquela y los ministros de Agricultura de todas las provincias algodoneras que forman parte de la ley 26.060. Publíquenlo, que se publique eso para que sepan, sí. Entonces después los productores van a los ministros de producción de cada provincia a reclamar, porque ellos todavía están en la conciencia de estas cosas. Perfecto, porque quiero transmitirles que nosotros hicimos la publicación de la reunión y el anuncio del cronograma, no obstante lo cual tomo la consideración que usted plantea para hacerlo público. Y respecto al Banco de la Nación Argentina, ahí hay líneas, pero efectivamente respecto al tema de soja hay un problema que tiene que ver con lo siguiente. En tema de soja nosotros advertimos la existencia de un stock sin liquidar de 25 millones de toneladas. Y esto implica, por un lado, la no liquidación de soja y por el otro lado, la solicitud de créditos. No obstante lo cual, el Banco de la Nación Argentina tiene líneas de carácter productivo, sobre todo para el tema tambero, etcétera, con mecanismos de subsidio de tasas de interés. Pero si existen consideraciones en particular, lo podemos observar para ver cómo generar las condiciones de financiamiento. A ver, ministro, yo no quiero ser reiterativo, sí, pero yo quiero que se revise, porque hay productores que no tienen más soja y van ahí y le dicen, no, vos sembrás soja, no hay dinero. No hay dinero. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser? Lo están midiendo. El grande no precisa ir al Banco Nación, tiene el respaldo, o tiene la industria, o tiene ganadería, o tiene cualquier otra cosa. Pero el chico el que está... Entonces lo están midiendo de la misma vara. Yo creo que hay que hacer una excepción, hubiera que hablar con alguien usted y decirle, fíjate, revé la situación, porque hay productores que necesitan ponerle fertilizante al maíz, pero vamos en contra de nuestra propia producción, y no le dan por haber sembrado soja.
Entonces ese maíz ya no le pone fertilizante y ya va a dar 3.000 kilos menos la hectárea. Esta es una cuestión lógica que hay que revisar. Yo creo que el que tiene soja, sin duda no precisa el crédito del Banco Nación, pero por haber sembrado soja ya no le dan crédito. Y estas cosas son injustas. Bien. Muchas gracias. Senadora Mongeau. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera señalar una vez más, cuando usted concluye este recinto, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que tal vez sería menor la carga de las preguntas que le formulamos los senadores si se respondieran o se diera curso con celeridad a los proyectos de comunicación con los pedidos de informe que nosotros enviamos y que muchas veces, o la más de las veces, son respondidos de manera extemporánea. En mi caso particular se han respondido proyectos pasado más de un año cuando ya la respuesta no tiene ningún tipo de sentido. Dicho esto, paso a formularle algunas puntuales preguntas vinculadas con mi provincia Catamarca. Se las había formulado por escrito, pero la respuesta no me ha satisfecho. Empleados de la Delegación Catamarca de la Secretaría de Agricultura Familiar han hecho cortes de calle con reclamos insistentes vinculados con la falta de pago de sus salarios, los que no son percibidos en tiempo y forma. Y ellos acusan que tienen falta de recursos presupuestarios y falta de recursos técnicos. En algún caso han llegado a señalar la palabra desmantelamiento de la delegación de esta secretaría en nuestra provincia. Entonces quisiera saber qué pasa con ello, porque en las respuestas que usted ha enviado no ha respondido esto. En otro caso, vinculado con el programa Ecoregiones, la pregunta era en qué etapa de desarrollo se encuentra el programa, y lo que se ha respondido es, o se ha hecho una descripción del programa, pero en ningún caso responde cuál es el grado de avance o en qué etapa se encuentra. El otro tema está vinculado con los proyectos regionales con enfoque territorial. Estos proyectos tienen que ver con aportes para el desarrollo sustentable del área geográfica del Valle Central y del este de la provincia de Catamarca. El este de Catamarca ha sido una de las provincias más castigadas, es una de las localidades o de los sectores que comprende a varios departamentos donde se desarrolla la agricultura a mayor escala en nuestra provincia. Primero sufrió la sequía, luego fuertes inundaciones que azotaron toda una población, devastando el lugar, además de lo que ya conocemos de Siján y del Rodeo. Entonces yo quisiera saber qué acciones se han llevado a cabo, porque no está respondida la pregunta. También se contesta con los objetivos: fortalecer la participación y la acción coordinada público-privada, promover la construcción de conocimiento, gestionar tecnologías apropiadas que contribuyan integralmente a los procesos productivos, acrecentando la matriz productiva. Pero bueno, lo que yo quiero saber son acciones concretas en beneficio de esas poblaciones del este y de sus pobladores, cosa que no ha sido respondida. Al igual que para los sectores de Antofagasta de la Sierra en el marco del mismo programa, de Santa María y de Belén. Y por otro lado, señor jefe de gabinete, hay situaciones que en estos últimos días han estado en los diarios de mi provincia que tienen que ver con las cloacas, con el sistema cloacal para Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Yo tengo acá en este momento en mi computadora la obra es Sistema de Desagües Cloacales para los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, provincia de Catamarca, en el marco del programa de infraestructura de saneamiento del Norte Grande. La obra se licitó en el mes de enero
En ningún lado de la obra se habla solamente de sistemas, no se habla de etapas en ningún momento. Y se anunció por todos los medios locales, gráficos, radiales, que la obra iba a comprender inicialmente a 12.000 viviendas entre ambos departamentos y que a futuro podría comprender o beneficiar a 35.000 viviendas, pero resulta que ahora, por el mismo monto de la licitación, solo va a comprender a 400 viviendas entre ambos departamentos, poco menos de 400. Entonces, los pobladores de Valle Viejo y de Fray Mamerto Esquiú se están movilizando y tienen serios interrogantes respecto de este tema. Y por otro lado, nosotros con el senador Castillo y algunos diputados nacionales estuvimos en su despacho planteando la necesidad de obras para quienes sufrieron el alud en el verano pasado, concretamente los pobladores del Rodeo y de Siján. También en Siján hubo cortes de rutas en estos días en reclamo de obras, ya casi pasó un año de aquel entonces. Fue un funcionario provincial y no quedaron satisfechos y realizaron un segundo corte de ruta. Y los pobladores del Rodeo también se han movilizado. Esta es una población pequeña cuyos habitantes viven básicamente del empleo público y del turismo en los meses del verano. Son 3 meses de trabajo fuerte y todavía es la misma postal de cuando sucedió aquello. Entonces, esas son mis preguntas. Y la última, que el senador Naidenov habló del tema del Belgrano Cargas. En el mes de julio se hizo un anuncio en Catamarca acerca de la reactivación del Belgrano Cargas, que se efectuarían tareas de relevamiento en Andalgalá, en el tramo Andalgalá, Cebollar, Cerrizuela. Yo quisiera saber en qué estado está ese relevamiento. Gracias. Sí, el informe suministrado para ese tramo está en etapa de relevamiento en grado de avance, lo que ellos establecen como información, digamos. Pero en el caso concreto de las obras de reparación como consecuencia de la luz, nosotros hemos estado dialogando con las autoridades provinciales respecto al plan de reparación que tiene que ver con edificios escolares, con viviendas, con calles y una serie de inversiones complementarias. Tomo el dato porque eso es un tema que voy a hacer la verificación. Hace 2 meses que no hago el seguimiento de esas obras en particular para ver qué grado de ejecución tiene. Respecto al tema de cloacas de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, ambos departamentos, nosotros vamos a hacer la verificación respecto al tema del programa Norte Grande, pero la verdad es que está el sistema de financiamiento para hacerlo, así que le voy a informar en forma inmediata a partir de esta observación que usted me hace. El tema de las cuestiones de agricultura familiar, la verdad es que toda repartición pública del Estado no puede efectuar ninguna contratación sin previo proceso de asignación de recursos presupuestarios. Por lo tanto, tomo la consideración que usted hace para hacer una investigación respecto a qué área se trata y en qué condiciones. Lo mismo ocurre con el tema del desarrollo del programa de ecorregiones, que en realidad nosotros lo que podemos hacer es responder de acuerdo a la información suministrada por cada una de las áreas correspondientes. Pero para sintetizar, me pongo en el siguiente plan. Primero, las obras cloacales de ambos departamentos, le respondo a partir de la semana próxima con la verificación de la unidad ejecutora central del programa a los efectos de ver efectivamente el grado de ejecución y número de personas que forman parte de la red domiciliaria en ambos departamentos. Segundo, respecto al tema del plan de obras de reparación, hay una decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional de establecer los mecanismos de cooperación para la reparación integral de Siján y también del Rodeo. Y respecto al tema de agricultura familiar, también le responderé absolutamente porque no debe haber un inconveniente de esa naturaleza si está debidamente presupuestada.
Y en cuarto lugar, el tema de ecorregiones, en realidad la respuesta nuestra como Jefatura de Gabinete tiene que ver con la información suministrada por el área, pero mayores especificaciones se lo vamos a solicitar al área correspondiente. ¿Sí? Se hizo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, jefe. Senadora Di Perna, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En mi caso voy a hacer 3 preguntas. En realidad, nosotros enviamos las preguntas alrededor del 10 de junio, por lo tanto, algunas de las que hice en ese momento han quedado desdibujadas al presente, como por ejemplo las que hice con respecto a la modificación de la ley de hidrocarburos, que si bien, bueno, no fue respondida por esta cuestión de que ya fue tratada en este recinto y tiene media sanción del Senado, nosotros nos opusimos y votamos y firmamos un dictamen en minoría porque, bueno, seguimos sosteniendo que se están violando derechos y decisiones que son atribuciones de las provincias productoras de hidrocarburos. Pero bueno, la primera pregunta sería con respecto a las energías renovables, señor presidente. Quisiera saber si, de qué manera, de qué forma piensan dar cumplimiento el Gobierno Nacional a los objetivos de la Ley 26.190/06, que plantea lograr una contribución de las fuentes de energías renovables a fin de que alcancen el 8% para el año 2016 del total de la matriz energética del país. En su respuesta, usted informa que desde el 2007 al 2013 el porcentaje pasó de 1,10% al 1,28% en el 2013 y 1,40% el estimado para el 2014. Entonces quisiera saber cómo va a ser el Ejecutivo y qué decisiones va a tomar para que se alcance en el año 2016 el 8% de la matriz energética con fuentes de energía renovable. Quisiera saber si es que el Gobierno pone toda su voluntad y su energía exclusivamente en Vaca Muerta y en las fuentes de energéticas no renovables. La segunda pregunta tiene que ver, se refiere a los equipos de transporte terrestre de pacientes, o sea, las ambulancias que ha entregado el Ministerio de Salud de la Nación a las distintas jurisdicciones. Usted señala que desde el 2008 a la fecha se han entregado 900 ambulancias. Ahora, no indica cómo fue la distribución, con qué criterio lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación, cuál es el criterio para distribuirla en las diferentes provincias. Quiero contarle que en mi provincia, la provincia de Chubut, los hospitales rurales de menor complejidad, muchos distan de más de 500 kilómetros de un hospital de mayor complejidad. Y el traslado de pacientes por vía terrestre en ambulancia es imprescindible. Sumado a ello, el deterioro que se produce por las condiciones propias de la región, es decir, caminos de ripio, nieve, frío, etcétera. Sabemos que un parque automotor de ambulancias es conveniente que su antigüedad promedio no supere los 10 años. Por lo tanto, el Ministerio de Salud de la Nación conoce esta problemática y debería ocuparse y colaborar activamente con las provincias en este tema. Entonces, debiera haber una distribución más equitativa en las distintas jurisdicciones. Y la tercera pregunta tiene que ver con que, bueno, estuve en el día de ayer escuchando las exposiciones con respecto al presupuesto para el año 2015 y en esto hubo expresiones, se han expresado que las políticas relacionadas con la finalidad servicios sociales han sido las más importantes en materia de gastos presupuestarios en los últimos ejercicios.
tomando como ejemplo la variación del 2014 al 2015, sufrirá un 25% de incremento. Ahora bien, según las respuestas que he recibido con respecto a la inversión de la pauta publicitaria, la respuesta que usted envía dice textualmente: sin perjuicio de lo mencionado, informamos que la Presidencia de la Nación en el segundo semestre del 2013 ha invertido 310.459.079 con IVA incluido, y en el primer semestre del 2014 583.572.121 con IVA incluido, y PAMI ha invertido en el segundo semestre del 2013 10.112.203 pesos con IVA incluido, y en el 2014, en el primer semestre, 7.834.232. Ahora quisiera preguntar, ¿por qué la inversión en pauta publicitaria de la Presidencia de la Nación ha aumentado un 88%? Del último semestre del 2013 al primero del 2014. ¿Cuáles han sido las razones para este aumento, este porcentaje de incremento de un semestre al otro? Si esto de alguna manera contradice lo que es la prioridad de gasto que se plantea en el servicio, como gastos en servicios sociales. Bueno, esas son las tres preguntas, señor jefe de gabinete. Sí, respecto al tema, primer tema, con respecto a la cuestión de energías renovables. Los incentivos desde el punto de vista de producción de energías renovables con el objeto de incrementar sustancialmente los volúmenes de inversión para cumplir la meta del 8% están fuertemente asociados a la definición de la tasa de corte o del precio de corte. Definido el precio de corte, este precio de corte tiene que ver con la tasa de descuento del costo financiero para garantizar el periodo de recuperación de la inversión, con el objeto de establecer que el tema del costo financiero de la inversión y el costo de recupero del flujo energético renovable a comercializar pueda garantizar que efectivamente la inversión se realice. Usted sabe que en materia de energías renovables, su provincia precisamente es una fuente extraordinaria a partir de la energía eólica. En ese contexto, la Patagonia Argentina y la provincia de Chubut esencialmente es uno de los lugares de mayor potencialidad para la producción de energía eólica del mundo. Nosotros allí estamos ya trabajando con precios de corte sobre la base de proyectos de inversión. Y hay iniciativas desde el punto de vista legislativo, inclusive el senador Marcelo Guinle ha planteado un proyecto en este sentido, para generar los incentivos necesarios que permitan la previsibilidad para el cumplimiento de estas metas. Hemos avanzado mucho en la identificación de proyectos, en propuestas muy concretas para la fijación del precio de referencia de la adquisición de la energía producida, y en virtud de ello entendemos que el salto para el cumplimiento de la meta del 8% se puede dar en lo que resta de este año y el próximo año. O sea, hacer un gran esfuerzo para que los próximos 2 años el flujo total de inversiones permita incrementar sustancialmente la generación en megavatios. Usted sabe que en megavatios esto implica cerca de 651 megavatios estimativamente. Y la energía renovable también nosotros pretendemos que se establezcan los incentivos correspondientes también para el tema de bioenergía, para la producción también de biomasa, energía renovable a partir de la energía eólica y otros mecanismos de producción, digamos, como biocombustibles, a los efectos de establecer los mecanismos de producción energética en intensidad creciente. En virtud de establecer más o menos los precios de corte razonable, entendemos que esto se va a dar. Y obviamente ponemos especial énfasis y consideración en incentivo a la energía eólica y principalmente en la provincia de Chubut.
En este sentido también, respecto al tema de equipo de traslado de pacientes, lo que puedo hacer es requerir al Ministerio de Salud el tema de cómo se han distribuido geográficamente las 900 ambulancias, porque yo tengo claramente en la memoria que se han adquirido 900 ambulancias a través de 4 programas específicos, pero no tengo la distribución efectiva, pero puedo requerir la información correspondiente para suministrar en forma inmediata a partir de la próxima semana. En tercer lugar, el tema de el desarrollo desde el punto de vista de la cuestión publicitaria. Nosotros para el año 2013 la publicidad del crédito total ha sido de 1.151 millones de pesos y para el año 2014 1.328%, con lo cual esto implica una evolución del 15%. O sea, concretamente, la comparación de ejercicio presupuestario 2013, ejercicio presupuestario 2014 es equivalente a un aumento del 15%. Por lo tanto, es mejor comparar el año contra año y no los niveles de trimestre o semestre, porque eso puede distorsionarse en virtud de la velocidad de los procesos de ocupación del crédito y del pago.